Hola, buenas tardes a todos. Ya vamos a comenzar con la charla de surfactante, actualización de la doctora Becchiarelli. Los dejo con ella. Estamos todavía admitiendo gente, porque hay mucha gente esperando, por eso es que estamos un poquito demorados para tratar de recibir a todos antes de comenzar la charla, pero recuerden que tienen la posibilidad también de ingresar por Facebook si se llegaran a agotar los lugares. Bueno, las dejo con la doctora Becchiarelli. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a conversar sobre algunos aspectos del surfactante, más que nada como unos breves comentarios en relación a este tema tan importante. Bueno, comenzamos entonces. Estoy buscando para correr esto. Ahí está. Bueno, con los objetivos de la presentación vamos a hablar de las características del surfactante, cómo se produce, mecanismos de acción, microscopía, algo de fisiología, estudios clínicos y otras indicaciones. Bueno, sabemos que en los últimos años la disminución de la mortalidad en los recién nacidos prematuros tiene mucho que ver en esta mayor sobrevida con el uso de corticoides prenatales, la incorporación del surfactante, optimizar y mejorar las estrategias ventilatorias, el mayor conocimiento del soporte hemodinámico y el mejor manejo hidroelectrolítico y nutricional. ¿Qué características tiene el surfactante? Digamos que el surfactante reduce en forma significativa la tensión superficial dentro del alvéolo pulmonar, previniendo el colapso. Está compuesto en un 80% de fosfolípidos, 8% de lípidos neutros y 12% de proteínas. ¿Qué características tienen los fosfolípidos? La clase predominante de fosfolípidos es la dipalmitoil fosfatidilcolina, y además de fosfatidilcolina insaturada, fosfatidilglicerol y fosfatidilinositol. Este fosfolípido, la dipalmitoilcolina, por sí sola reduce la tensión superficial alveolar, pero requiere de las proteínas del surfactante y otros lípidos para favorecer la absorción en la interfase aire-líquido. Estas proteínas del surfactante son 4, la SPA, B, C y D. En relación a las proteínas, podemos decir que las podemos categorizar en proteínas hidrofílicas, la SPA y SPD, que actúan en la defensa de ciertos gérmenes patógenos inhalados, y la SPA tiene además una función regulatoria en la formación de la monocapa que reduce la tensión superficial. En base a las proteínas hidrofóbicas, son necesarias para mejorar la extensión de los fosfolípidos en los espacios aéreos. La SPB promueve la absorción de los fosfolípidos e induce la inserción de ellos dentro de la monocapa lipídica. Y la SPC estimula la inserción de los fosfolípidos y puede incrementar la resistencia del surfactante a la inhibición de ciertas proteínas séricas. Ahora, ¿cómo se produce el surfactante? El surfactante es producido en los neumonocitos tipo 2 del alvéolo y es incorporado y almacenado en los cuerpos laminares. Estos son incorporados y almacenados en los cuerpos laminares. Estos son transportados por exocitosis a la capa lípida del alvéolo, formando una estructura llamada mielina tubular, que es la principal fuente de la monocapa. Bueno, acá vemos una imagen donde se ve el neumonocito tipo 2, el alvéolo con surfactante, como ustedes pueden ver aireado, y el alvéolo sin surfactante que está colapsado.
Ahora, ¿qué pasa con la monocapa? La monocapa permite que los grupos acilgrasos hidrofóbicos de los fosfolípidos se extiendan hacia el aire, mientras que las cabezas polares hidrofílicas lo hacen hacia el agua. Esta monocapa, el surfactante, que es lo que ocurre, disminuye la tensión superficial en la interfase aire-líquido, reemplazando el agua en la superficie. Los fosfolípidos desde la monocapa pueden reentrar al neumonocito tipo 2 por endocitosis y formar cuerpos multivesiculares. Los que son reciclados por la incorporación rápida a los cuerpos laminares o degradados en los lisosomas. O sea, es un poco, digamos, de manera resumida, cómo se produce, qué ocurre y qué función cumple el surfactante. En un gráfico simple, acá vemos el alvéolo, el surfactante, la interfase aire-agua y la hipofase, que es la fase acuosa. Y en este otro, la región hidrofílica y la región hidrofóbica con, digamos, los componentes lípidos y proteicos. Ahora, efectos del tratamiento. Bueno, tenemos que señalar, como decíamos al principio, digamos, si uno dice qué es lo que disminuyó la morbimortalidad o la mortalidad en los prematuros en los últimos años, yo creo que sin duda a la cabeza tenemos el uso de corticoides prenatales y le sigue el surfactante. El surfactante tiene un nivel de evidencia A en lo que es el tratamiento de la dificultad respiratoria del recién nacido. Entonces, justamente es una medicación en la cual no, digamos, no puede dejar de usarse y siempre se tiene que tratar de utilizar en base que esté indicado. ¿Qué efectos del tratamiento encontramos? Bueno, apenas cuando uno administra surfactante, lo que va a encontrar, vamos a observar, estoy admitiendo gente, vamos a observar que se produce una mejoría en la función pulmonar y en la expansión alveolar, como veíamos en esa microfotografía. Hay una rápida mejoría, por ende, de la oxigenación y una acción a nivel del soporte ventilatorio donde uno tiene que estar sumamente atento a ir disminuyendo el aporte para evitar la sobredistensión. A su vez, se genera un aumento de la capacidad residual funcional y mayor distensibilidad. Siguiendo con los efectos del tratamiento, bueno, la doctora Ocio el lunes habló perfectamente de todo lo que es la hemodinamia, así que simplemente es disminuir el shunt ventilación-perfusión, la disminución de la presión de la arteria pulmonar, aumento en el flujo de la arteria pulmonar y un aumento de la velocidad del flujo ductal desde el circuito sistémico al pulmón. Viendo un poco las características de la estructura del pulmón desde lo microscópico, esto me las facilitó el doctor Tepper, las diferentes características con las membranas hialinas, esto que desde la microscopía lo que genera el colapso, y también en la microfotografía electrónica, es un poco lo que vemos desde la microscopía en los chicos, y lo vemos a nivel clínico, con el esfuerzo respiratorio, la taquipnea, la necesidad de oxígeno, la menor entrada de aire, la retracción, y a nivel radiológico tenemos el colapso, y luego de administrar el surfactante, la expansión. Que esto es muy importante que uno lo realice en el tiempo adecuado, estando muy atento luego de la administración para evitar que este tratamiento sea el adecuado y que no entremos en un área o de sobredistensión e injuria. Esta es la curva presión-volumen que todos conocemos, lo ideal, esta es la curva ideal, y en el caso de tener una membrana hialina, esta curva va a estar más baja, y siempre tenemos que estar muy atentos a que el paciente no esté colapsado en la parte baja de la curva o que no esté hiperexpandido, porque si uno no controla adecuadamente a ese bebé, puede pasar a una hiperexpansión que la injuria
tanto del volumen como del colapso es muy importante. Entonces, si estamos en la parte baja de la curva, el bebé con colapso, o si se hiperextiende, expande, como vemos acá, una injuria que puede ser en este chico o cualquier otro paciente muy compleja, porque uno realmente lo que le genera es un daño a nivel pulmonar. Por ejemplo, enfisema intersticial, que es una de las situaciones que uno ya no debería ver con las nuevas tendencias, digamos, de la ventilación menos invasiva que todos tratamos de llevar a cabo. Bueno, continuamos un poco con esto. Y bueno, les cuento un poquito mínimamente histórico. Digamos que ya en el año 1959 la doctora Avery comenzó a trabajar, y luego Fujiwara, en todo lo que es el tratamiento con el surfactante, sabiendo que la causa de la enfermedad de membrana hialina se debía en los prematuros al déficit del mismo. De hecho, como ustedes saben, uno de los hijos del presidente Kennedy, un chiquito de alrededor de 2 kilos, muere por una enfermedad de membrana hialina, cosa que ahora sería inadmisible que un paciente de esa edad gestacional y del TPT, bueno, entonces ahí es que se concentran, digamos, los fondos para poder investigar sobre este tema. Bueno, acá nosotros, liderado el doctor Claudio Solana, el investigador principal y que trabajó en este tema y que, como ustedes saben, es un referente en el tema surfactante, bueno, nosotros, el doctor Albanese y yo, y bueno, y el grupo de toda la gente de Neonat, participamos en el periodo de fellow en todo lo que era la parte preparativa de un surfactante propio, así que concurríamos a elegir los pulmoncitos de los bovinos más chiquitos y después los llevábamos para su tratamiento en el CONICET o en la Facultad de Medicina, y así lograr todas las pruebas que el doctor Solana lideraba y se ocupó puntualmente, hasta que se logra la realización de un surfactante local, el surfactante exógeno NAPSERF. Este es el artículo, este es de archivos del año 93, estas fueron las características del mismo, y la verdad que bueno, se hizo un estudio prolijo en el cual, en esta población que ustedes ven acá, 40 recién nacidos, por un peso promedio de 1200, edad gestacional promedio de 29, Apgar, presentación cefálica. Como ven, ya en ese entonces teníamos más alto porcentaje de cesáreas, más de un 60%, pero algo llamativo, fíjense, en ese momento, hace muchos años atrás, que los corticoides prenatales llegaban apenas a un 50%, cosa que ahora, por suerte, supera el 80%. Así que fue una experiencia muy interesante como inicio de un fellow, poder participar de esto, así que fue de mucho aprendizaje. Bueno, siguiendo un poco con la charla, vamos a hacer mención a los distintos tipos de surfactantes. Con respecto a los tipos de surfactantes, tenemos surfactantes naturales, que son obtenidos de pulmones bovino o de cerdo, como les contaba. Todos los surfactantes naturales tienen proteínas, CPB y C, pero los extractos de pulmón molidos, Survanta, Curocer, contienen menos de un 10% del SPB encontrado en los lavados de pulmón. De estos derivados bovinos, es Serberactan, Survanta, Surfactante A, Surfacten, tienen lípidos extraídos de pulmón bovino, como les contaba, con la dipalmitoil con fatidilcolina. También está el Calfactan, Infacer, el Albiofac,
que provienen del lavado de pulmón bovino sometido a la extracción con cloroformo y metano. Con respecto a los derivados de cerdo, Poractán, Curocerf, por todos conocidos, viene del derivado de pulmón de cerdo que ha sido sometido a extracción con cloroformo y metanol y purificado en una cromatografía de gel líquido. Este consiste en un 99% de lípidos polares, fosfolípidos, 1% de proteínas hidrofóbicas de bajo peso molecular, la B y la C, y esta mezcla justamente de fosfolípidos tensioactivos. Con respecto a los surfactantes artificiales, los productos sintéticos son el Exosurf, que consiste en un 85% de dipalmitoil fosfatidilcolina, 9% de hexadecanol y 6% de etiloxapol. Bueno, en relación a esto, entonces uno puede decir, ¿qué prefiero usar? ¿Surfactante natural o el surfactante sintético? Bueno, en los últimos años, desde el año 98, y estas revisiones permanentemente se van actualizando en la revisión Cochrane, más los trabajos que hay, podemos decir que hay varios estudios randomizados donde han comparado los efectos de los surfactantes naturales y sintéticos para la prevención o tratamiento de la enfermedad de membrana hialina, que incluyen más de 4.500 recién nacidos. El tratamiento con surfactante natural resulta en una disminución de la incidencia del neumotórax con un riesgo relativo de 0.6 y también disminución de la mortalidad. Siguiendo con esto, no se ven diferencias significativas en la presencia de displasia broncopulmonar, de hemorragia intraventricular, de sepsis o ductus. Los surfactantes naturales en general actúan más rápido, por lo cual esto hace que los parámetros ventilatorios tenemos que estar más atentos al descenso tanto de las presiones como de la FiO2. En estudios experimentales se ha atribuido estos efectos a la presencia de surfactantes naturales a la presencia de las proteínas, a diferencia del sintético que no contiene. Bueno, acá vemos, este es de la revisión Cochrane del 2001, que luego se actualizó en distintos años en el 2010, y es en base a ver la incidencia de neumotórax comparada el surfactante natural versus el sintético, y entonces, como les decía, la incidencia es menor de neumotórax en relación al surfactante natural. En relación al surfactante sintético, esta es una revisión del 2010 también de Sol, en las cuales también se ve qué ocurre con la mortalidad, y bueno, en este caso no, digamos que no hay diferencias significativas en relación, o sea que logra el surfactante sintético también una respuesta y una disminución de la mortalidad. ¿Qué ocurre cuando hablamos de dar profilaxis versus rescate? Bueno, la profilaxis es cuando uno asiste al paciente y ya desde sala de parto, antes de los primeros 15 minutos de vida, se administra el surfactante. Y el rescate es aquel que se hace en las primeras horas de vida. La administración profiláctica de surfactante reduce el riesgo de neumotórax con un riesgo relativo de 0,62, el riesgo de enfisema intersticial, el riesgo de mortalidad neonatal, y existe una tendencia también a la disminución de hemorragia intraventricular. En relación a esto, yo creo que la evidencia sin duda y que nos tiene que quedar claro es que el surfactante, que tiene un nivel de evidencia A, hay que administrarlo lo antes posible. Una vez que el paciente está estabilizado, está comprobado, digamos, si está intubado, uno sabe que hemodinámicamente el paciente está bien, está asistido como corresponde, lo antes posible este paciente tiene que administrarse
tiene que administrarse surfactante. No dar, uno sabe que a veces, bueno, cada unidad tiene lo suyo hasta que vienen, que hacen la placa, etcétera, etcétera, pero digamos, tratar de hacerlo lo antes posible. Ideal dentro de las primeras 2 horas de vida. Antes, mejor aún, pero eso sería lo ideal. También podemos hablar del surfactante temprano e inmediatamente una rápida extubación. ¿Qué pasa con esto? Bueno, en realidad es una tendencia de los últimos años, es el hecho de administrar surfactante y posteriormente extubar al paciente. En este caso, por ejemplo, lo que se ha visto que estos pacientes que rápidamente son extubados, tal vez a una modalidad menos invasiva, se ve que estos pacientes tienen muy buena respuesta a la dificultad respiratoria, no necesariamente se tienen que reintubar y no hay cambios en este aspecto a nivel de la mortalidad. Otra de las situaciones que nos surgen es dosis múltiple versus dosis única. Bueno, tenemos que saber que el surfactante tiene un metabolismo rápido, por lo tanto, a veces una única dosis puede no alcanzar. También puede ocurrir en la práctica diaria que, bueno, uno recibe al paciente, inmediatamente le trata de poner el surfactante antes de las 2 horas de vida y luego ese paciente, uno se da cuenta que tiene algún componente hemodinámico o que digamos, todavía no ha tenido el adecuado volumen a nivel pulmonar, y entonces tal vez sea necesaria la administración de una segunda dosis. Diríamos que entre las primeras 2 dosis sería prácticamente, digamos, la posibilidad y la regla, y uno ve, y en los estudios se observan que la dosis, más de una dosis versus una única dosis, se ve que la respuesta es mejor y se acortan los tiempos en base a lo que es la severidad de la dificultad respiratoria y muerte y displasia bronjopulmonar. Por supuesto que siempre todo esto va relacionado puntualmente a cómo es la evaluación clínica, ¿verdad? Con respecto a las técnicas, bueno, las técnicas tradicionales, que son las que nosotros todos conocemos, a través del tubo endotraqueal, no es necesario que se esté girando la cabeza del paciente, se puede administrar en forma lateral sin, digamos, sin tener que desconectar con los sistemas de aspiración, digamos, cerrados. Inmediatamente que se hace la administración del surfactante, tener en cuenta que en la primera hora uno tiene que estar atento al descenso de los parámetros, qué pasa con la FiO2, realizar una placa de tórax. Cuando se va a hacer la instilación es muy importante que el surfactante esté a una temperatura ambiente, se calienta entre las manos y también se coloca en la incubadora por lo menos unos 20 minutos y se administra guardando, digamos, las distancias correctas del tubo endotraqueal. Ahora, en los últimos años, digamos que, como decíamos, el hecho de la mejoría de las técnicas ventilatorias y de tratar de dar lugar a técnicas menos invasivas, entonces ha surgido toda una serie de, digamos, de posibles técnicas, donde hay muchos estudios, que tal vez esto requeriría directamente una charla en base a cada uno de estos, que tal vez la podemos organizar como complemento de esta, que es la más de generalidades, y en las cuales digamos, es muy importante ver, por ejemplo, la técnica INSURE, en la cual se intuba al paciente, se le administra el surfactante y luego se extuba al paciente. Pero esta técnica se ha visto que tiene múltiples ventajas con respecto al tema de la duración del tiempo de
digamos, el soporte respiratorio, no se ha afectado el aumento de la mortalidad, con respecto a displasia broncopulmonar no ha incrementado, y lo que tiene que por supuesto que es un poquito invasiva en el sentido que es la intubación, sacarle, extubarla, y a veces un porcentaje de estos pacientes requieren reingresar al respirador. Con respecto a las técnicas aún menos invasivas, como es el LISA, Less Invasive Surfactant Administration, y el MIST, Minimally Invasive Surfactant Therapy, estas son técnicas todavía menos invasivas, en el cual, en cambio de usar el tubo endotraqueal, se utiliza un catéter que es variable, puede ser un catéter fino, que puede ser una sondita, puede ser en el MIS en especial los catéter tipo cardiocatéter, esos tipo Argyle, muy finitos, en el cual uno posiciona al chico visualizando las cuerdas vocales y el paciente con respiración espontánea y un soporte de presión positiva, a través de allí se administra, digamos, el surfactante también en bolo. En estos casos, digamos que estas técnicas, también LISA ha sido descrita también con la utilización de unas pinzas especiales para la administración. El del MIS, que es muy similar, hay 2 o 3 tipos en los cuales sin estas pinzas se pueden utilizar, sin sedación, con administración previa de cafeína, para que el paciente pueda tener y mantener la respiración espontánea. Y estas técnicas, como les decía, con un catéter fino, vía traqueal, con respiración espontánea y presión positiva, es muy importante el monitoreo cardiorrespiratorio, y no es una cosa tan simple, es muy importante que el que lo hace realmente esté entrenado. Lo ideal sería que lo haga alguien experimentado, y si no lo es, que se pueda practicar con simuladores. Es muy importante cómo se mantiene la presión, la posición del recién nacido, para que no sea una situación tan crítica, y con la cafeína previa. Y en estas técnicas poco invasivas, en las cuales hay toda una recopilación de sugerencias en relación a esto, del doctor Bento y colaboradores en un Neonatology del 2019, se ve cómo, digamos, luego de la administración del surfactante, con la respiración espontánea o el soporte a presión, inmediatamente dentro de la primer media hora a 1 hora, se ve que estos pacientes disminuyen la concentración de oxígeno. Así que bueno, si Cristina está de acuerdo, vamos a hacer una segunda parte exclusivamente dedicado a estas nuevas técnicas, porque me parece que es muy valioso poderlas comentar, ¿no es cierto? De hecho, en la Sociedad Argentina de Pediatría, en el último congreso, yo estuve como jurado, y justamente uno de los trabajos de maternidad cerda era en relación a la técnica LISA, un excelente trabajo. ¿Qué ocurre dentro de las complicaciones? La hemorragia pulmonar muchas veces se le atribuye al uso del surfactante, pero en realidad el sangrado ocurre más por un aumento a nivel del flujo ductal. Y actualmente incluso hay algunos estudios en el cual se utiliza el surfactante como tratamiento de la hemorragia pulmonar, con algunos resultados que son prometedores. ¿Qué pasa con otras aplicaciones? Hay otras aplicaciones, en realidad el que es más estudiado es el síndrome de aspiración de líquido meconial. En estos chicos se ha visto que puede haber una mejoría en estos pacientes críticos por el hecho que, por la interferencia del meconio a nivel de la interfase y el consumo de surfactante, esto puede llegar a ser bueno, la aplicación del mismo. También se ha descrito la utilidad a nivel de la neumonía, por el hecho de la posibilidad del consumo, lo mismo, de surfactante, y que esto pueda ser de utilidad.
en la bronquiolitis del lactante, en situaciones de, pues estamos hablando estas utilidades en pacientes críticos ventilados, ¿no? Por supuesto. Y también en el distrés del adulto. También se describe la utilidad del surfactante en los pacientes con hernia diafragmática congénita, que en realidad es multifactorial toda la problemática que estos pacientes, con que estos pacientes. Bueno, en definitiva, digamos, bueno, esto es algo de la bibliografía, en definitiva un poco un pantallazo de una sustancia y un medicamento que está excelentemente estudiado, que no podemos dudar en emplearlo en el bebé prematuro, en el bebé que tiene dificultad respiratoria, que sospechamos que es por prematurez y por consumo del surfactante, porque tiene nivel de evidencia A. Y que tenemos que ser muy cautelosos, porque a veces uno aplica 2, 3 dosis y en realidad no tiene en cuenta que ese paciente tiene que estar compensado hemodinámicamente y tiene que tener un pulmón reclutado para que el surfactante pueda distribuirse adecuadamente en las distintas áreas. Así que bueno, hasta acá esta parte y luego continuaremos cuando Cristina me dé el ok con las distintas técnicas de tratamiento. Bueno, muchísimas gracias. Acá está Adolfo Aguirre que dice, gracias, muy bueno. Mauricio dice, excelente charla. Vamos a completar con técnicas porque la verdad que hay mucho actualizado y entonces me parece que va para una charla sola. Hola. Sí. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo está Carmencita, Mario Hola, Barco? Mario, ¿cómo andás? ¿Cómo te Bien, va? ¿y vos? Bien, bien. Bien, todo bien, por suerte. Bueno, gracias, linda la clase. Gracias Yo quería a comentarte, vos. nosotros desde el año 2011 estamos utilizando la técnica mini invasiva. Qué bien. En realidad, sí. En realidad fuimos los pioneros en Argentina, no publicamos, pero es la técnica que hoy se impuso en la unidad. Los chicos que necesitan administración de surfactante se les da por tubo endotraqueal, aquellos que reúnen los criterios, lógicamente, pero cada vez más el uso del CPAP y después con el CPAP puesto la técnica mini invasiva. Y debemos tener más de 1000 chicos ya con esta técnica, que no la usamos solamente en los niños prematuros. Esto es lo que quería comentar. Nosotros usamos la técnica mini invasiva en todos los grupos de peso. No es que sea privativo del chico menor de 29 semanas, el micro prematuro. Esto lo hicimos, al principio lo hicimos primero por una necesidad, por falta de respiradores, teníamos CPAP, y antes se suponía tubo endotraqueal y después seguir con respirador. Después vino el INSUR, pero el INSUR, ¿qué es lo que pasó con el INSUR? Que en realidad no se hace la técnica, en los lugares donde yo lo vi, en Argentina, pocos hacen la técnica correcta. Completa, tal cual. Porque no dan sedación. Exacto, y porque está descrita con sedación. Exactamente, y cuando dan sedación, se deprimen. Y cuando se deprimen, termina intubado. Termina bolseado, porque claro, como está con CPAP y se necesita sacar el CPAP para poner el tubo endotraqueal, y a partir de allí lo que hace falta es automáticamente cuando un médico coloca un tubo endotraqueal, le sigue la ventilación manual. Es así, claro. ¿No? O con bolsa autoinflable, que no tiene PIP, salvo que tenga la válvula. Con lo cual se injuria. Claro, con lo cual se injuria. O con la pieza en T, que sí tiene PIP. Pero, ¿cuál es el problema? El problema está en que no muchas unidades tienen el NeoPAP en la unidad, sino que lo tienen en la sala de partos. Claro. Entonces,
el INSUR, que es una buena técnica, bien realizada, correctamente realizada, cuando no se siguen esos criterios, uno lo que hace es ventilar con la mano, no usa la misma FiO2 que estaba usando el bebé en CPAP, y entonces nosotros, desde el año 2011, recurrimos a la técnica mini-invasiva. Y es como vos decís, creo que hay un tema que yo quiero rescatar de lo que dijiste. La técnica mini-invasiva nosotros la tenemos estandarizada porque tenemos una curva de aprendizaje que lleva 8 años. Y que está publicada. Claro. Está publicada. Si ustedes la ven a la técnica en mi canal de YouTube, Exacto, van a ver que la técnica está allí. Pero los niños pequeñitos necesitan la gente más experta. Ahora, nosotros usamos catéteres umbilicales. Ajá. Cuando yo decidí exactamente, cuando yo decidí usar el Argyle y no la sonda nasogástrica, que es el método clásico descrito por los australianos, usé el Argyle porque estaba con los centímetros medidos y a mí me podía dar certeza. Más seguridad, claro. Más seguridad. Entonces usamos la número 5, la número 5, que es la más gruesita, para los niños, y a pesar de ello, está bien porque no ocupa todo el diámetro de la tráquea y se puede instilar perfectamente. Hemos adicionado a la técnica MIST nosotros una sonda nasogástrica colocada en el mismo momento que se hace la administración de surfactante, para que mientras el operador instila el surfactante, el que está con la sonda nasogástrica, está aspirando para ver si no hay regurgitación o para ver si el surfactante no va al estómago. Ajá. Así que Está bueno. Muy bien. No, pero muy interesante tu experiencia, así que te voy a molestar con tus datos cuando dé para complementar la segunda parte. Yo creo que es el camino. Si no sale un aerosol, de surfactante con aerosol, yo creo que la técnica de LISA o MIST se va a terminar imponiendo hasta que podamos disponer. Bueno, hay un aerosol, viste que hay uno que a través de nebulización, ¿no es cierto? Sí, muy poco. El de Neu, pero muy poca experiencia, ¿no es cierto? Así que te agradezco mucho la presentación, me pareció bien. Gracias a vos por tus aportes y bueno, te voy a molestar para la segunda parte porque la verdad que ustedes siempre en relación a la necesidad, pero con la evidencia, siempre tratan de ser pioneros en todo. Así que bueno. No pudimos hacer un estudio porque nosotros ya nos tuvimos que referir a la población histórica. Javier Metitano y su grupo, como vos lo mencionaste en la Sardá, hicieron un trabajo que creo que ahora va a salir publicado, pero el mundo, inclusive viste que las recomendaciones europeas, el Consejo Europeo, digamos, para la atención del recién nacido de muy bajo peso en la sala de parto o extremo bajo peso, ya da como alternativa la administración del surfactante por este método con manos. En servicios, eso lo aclara, ¿no? En servicios que tengan donde la práctica tenga la experiencia. Sí, porque si no puede ser terrible. Gracias, Mario, gracias por tus aportes. Y para Cristina, que son un puntal en ese sanatorio que me hace recordar a mis tiempos mozos. Un abrazo. Te queremos mucho, Mario, un beso. Chao, hasta luego. Bueno, muy interesante, ¿no? Todos los comentarios del doctor Del Barco y bueno, cómo a veces, cuántas situaciones anónimas en las cuales la asistencia supera la posibilidad que uno pueda publicar y transmitir las cosas, ¿no es cierto? Porque la experiencia que ellos han logrado, más de 1000 pacientes, es muy, muy importante. Pero bueno, a veces nos pasa a todos, la asistencia nos supera en lo que es la publicación, ¿no? Sé si hay algún otro comentario o pregunta. No se oye.
No tenés... Tiene silenciado. No. Perdón, es que estaba con ruido ambiente, discúlpenme, me silencié durante la exposición del doctor del Barco. Sí, Muchas gracias. decime, sí. Bueno, después te dicen, Víctor Martini dice, magnífico el tema, Tatiana Vélez, muchas gracias. También otra persona que no tiene identificación dice, muy buena presentación, pregunta, sobre la dosis, Sí. sobre la dosis que juega del uso de 200 miligramos kilodosis, no entiendo. ¿Vos Sí, entendés? es a 200 por kilo. Claro, bueno, depende de si es Survanta Depende o... también si es Curosurf o el otro, pero es entre 100 y 200. En miligramos lo puso. Bueno, Erika dice, buenas tardes, con respecto a la dosis de Curosurf, ¿la primera dosis se debe dar al doble? Tenemos una guía que está pegada en la puerta con eso. Pero no es la Erika. No es la Erika nuestra. Sí, si me Al permiten, doble. si me Sí. permiten. Sí, decí, Sí. Mario. El surfactante con técnica mini invasiva se ve beneficiado con la dosis de surfactante de origen porcino porque tiene el doble de la dosis en menos volumen. La primera dosis es a 200 miligramos por kilo, digamos, en los bebés, y con una buena dosis de 200 miligramos alcanza y después el 50%. Pero el Curosurf, que es, digamos, de origen porcino, al tener la mitad del volumen, facilita mucho el procedimiento de la técnica mixta. Así que bueno, les mando un abrazo y ahora me disculpo, me tengo que ir. Un abrazo. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, muchas Chao, gracias. Sí, sin chao, duda, en los bebés más chiquitos tratamos de usar el surfactante que esté más concentrado para evitar el mayor volumen, por supuesto. Bueno, después, Mauricio, el tiempo entre la segunda y la tercera dosis. Mirá, la primera dosis antes de las 2 horas y la segunda dosis es en base a la evolución clínica. Si el paciente está bien hemodinámicamente, se reclutó adecuadamente, pero el paciente sigue necesitando un soporte de oxígeno más del 40% dentro de las siguientes máximo 4 o 5 horas, ya ese paciente hay que administrarle la segunda dosis, o sea, es muy dinámico, no se puede esperar 6, 8, 10 horas, tiene que ser todo dentro de las primeras 6 horas de nacido, sería lo ideal. Y en general, la verdad que si el paciente recibió adecuadamente las 2 primeras dosis y el paciente está adecuadamente compensado tanto en lo que es el reclutamiento alveolar como en lo hemodinámico, no debería necesitar una tercera dosis, pero bueno, todos sabemos que puede ocurrir. Lo ideal es que no sea más allá de las 12 horas la tercera, si es que la necesita. Pero me pregunta si en todos los casos el Curosurf se da el doble. No sé, yo no sé si la pregunta, en todos los casos, sí, siempre damos la primera dosis es 200. La primera dosis y la segunda la mitad, no es que es el doble del Survanta. Está la dosis puesta en la puerta y según el peso. Igual podemos revisarlo, Eri, yo te lo reviso, pero lo habitual es lo que dijimos, pero lo revisamos. Lo revisamos juntas. Bueno, y después Mauricio te pregunta, en hipertensión pulmonar persistente de recién nacido, ¿la dosis debe ser de 200 miligramos kilo? Mira, la dosis descripta es esa, digamos. La dosis es un medicamento, la dosis descripta es 200. No es que por patología uno lo va a ir cambiando, por lo menos es lo que tengo entendido. Sí, en realidad, aparte, Mauricio, pensá que cuando vos tenés una hipertensión pulmonar, en realidad, y le pasás surfactante, lo que estás pensando es que en realidad tiene una hipertensión pulmonar secundaria membrana hialina, lo que estás tratando es la membrana hialina, ¿no? Claro, en realidad eso está muy bien lo que dice Cecilia, o sea, la enfermedad de membrana hialina, el síndrome de dificultad respiratoria, se debe a un déficit del surfactante,
y en sus características clínicas el paciente tiene colapso, aumento de las presiones de la vasculatura pulmonar, entonces tiene una hipertensión asociada. Pero no sirve de nada solo el surfactante si el chico no está expandido correctamente y no está bien hemodinámicamente. Es un tratamiento, como siempre, tiene que ser con una mirada sistémica, ¿no es cierto? No con una mirada puntual en le doy la dosis de surfactante y me olvido. Tal cual. Ah, no, es verdad. Erika se disculpa porque está Emi con ella, pero bueno, ya dice que está con lo que se contestó, que entendió lo que nos había preguntado. Bueno, gracias, Eri, te mandamos un beso. Después, Jacqueline te dice muy buenas tardes, muy buena exposición. Después, desde el Facebook, Luis Chancusi dice, ¿pueden presentar el video de la técnica mínimamente invasiva en la colocación del surfactante? Eso lo puedes encontrar en el blog en YouTube. Claro, nosotros no lo tenemos en nuestro canal de YouTube, lo tiene el doctor, el canal de YouTube de la doctora Cristina Ocio, ahí no está, pero sí está en el blog del doctor Mario del Barco. Sí, pero entrando directamente, poniendo en la red MIST o LISA, directo ahí lo tenés. De todas formas, cuando demos la segunda parte, seguramente lo podemos pasar. Uh-huh. Después Nani dice, hola a todas, muchas gracias. Es siempre preferible intubar y dar surfactante a todos los menores de 30 o menores de 1500 con dificultad respiratoria antes que dar la posibilidad de CPAP si no tiene una radiografía aún compatible con hialina. No, en realidad, digamos, si esta misma pregunta hace varios años atrás, la respuesta hubiera sido sí, todo chico menos de 30 semanas, 1500 gramos, hay que intubarlo, pasarle surfactante, etc. Pero actualmente sabemos que no todos los niños son iguales y entonces uno tiene que poder observar al paciente y tratar de preferir técnicas menos invasivas. Entonces, de acuerdo a la clínica del paciente, si nosotros tenemos un paciente de cualquier peso y edad gestacional que tiene un cuadro de dificultad respiratoria severo, con hipoxemia, que no podemos ventilarlo en la sala de parto, ni se nos va a ocurrir usar las técnicas menos invasivas, pero en aquel paciente prematuro que nace, que es un chico que es mayor de 28 semanas o más de 1 kilito, que está bien, que lo vemos compensado, que no tiene gran esfuerzo y demás, podemos hacer el intento de ponerle el CPAP y de darle el surfactante por técnicas menos invasivas. Todo es cuestión de individualizar al paciente y lo más importante es cómo uno se maneja en el servicio. Si en el servicio la experiencia es, lo intubo, le pongo el surfactante y a las 24 horas lo extubo, bueno, tal vez es mejor que probar con una técnica que no se tenga experiencia. En todo caso, se tendrán que entrenar para las técnicas más actuales. Tal cual. Bueno, yo no sabía, Nani es una de mis mejores amigas del hospital italiano, pero se puso Nani, yo no me puso el apellido, es Daniela Muti, que es amiga mía. Así que bueno, un beso grande a Dani. Saludito. Bueno, después Pablo Ríos dice felicitaciones al doctor Mario, y la verdad que los trabajos que hicieron con el doctor del Barco cuando empezó con el MIS, que todavía nadie lo hacía. Después, yo sé que, yo estuve cuando trabajé un tiempo en la Sardá, también hicieron un trabajo con Lisa y demás. Después se largaron todos, pero fueron los pioneros, la verdad que sí, felicitaciones. Bueno, después dice Karen en el Facebook, Karen Núñez, hola, ¿cuál es su experiencia con las técnicas menos invasivas para administrar surfactante? ¿Cuál es nuestra experiencia? Bueno, en general nosotros, como te digo, individualizamos el paciente y el paciente que vemos que está compensado y que podemos realizarlo, se le realiza la técnica
más la MIS, digamos, ¿no? Con catéter finito, se coloca y con soporte de presión positiva. No tengo los números como para decirte porque todavía no podemos dar números, pero estamos teniendo una tendencia en los últimos años a usar más CPAP que ventilador y a usar más técnicas menos invasivas en los chiquitos, pero no tengo todavía los números, y también hay un tema que tenés que concientizar a toda la gente, y todavía hay gente que es muy profesional y demás, pero que hay gente que se siente segura con su metodología, y entonces para las nuevas técnicas es muy importante todo lo que es lo educativo y demás, así que bueno, venimos trabajando en eso. Bueno, Nati dice, hola Doc, muy bien la clase. Hola. Consulta, ¿cuál es el tiempo máximo que se puede esperar para administrar una tercera dosis de surfactante? Mira, en general lo ideal es antes de las 12 horas, no más de 12 horas. Ahora, también es real, ¿viste? Una cosa es lo que uno dice y otra es lo que muchas veces a uno le pasa, que a veces ese chico primero respondió bien, tiene casi 24 horas y bueno, y lo ve con colapso, no es un ductus, es colapso, es déficit de surfactante, consumió, se le puede dar también. Todo depende, no es rígido, digamos, ¿no es cierto? En general debería, con las primeras 2 dosis, debería poder estar estabilizado el paciente. Bueno, después dice, Mónica sí nos confirma que la dosis de Curosurf es de 200 miligramos kilo. Después dice, ¿cuándo pensamos ¿cuándo pensamos en enfermedad por déficit de alguna proteína del surfactante? ¿Enfermedad congénita por déficit de surfactante? Bueno, en realidad, en esos pacientes que no responden a nada, son pacientes realmente muy críticos, donde uno realmente muchas veces lleva a cabo todo lo habitual y muchas veces ese paciente no evoluciona bien, hace escapes de aire, pulmón injuriado, y bueno, en esos casos uno no tiene que tratar de pensar en esas posibilidades. Bueno, acá Cristina Ocio nos pone los enlaces para la técnica menos invasiva para administrar surfactante. Nos pone 2 enlaces, uno que seguramente lo sacó, no sé si de algún drive del Doctor del Barco, el otro sí está en el blogspot del Doctor del Barco. A ver un segundito. Creo que no hay más. No tengo más preguntas. No sé si bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a continuar luego en algún otro momento. ¿El lunes qué? El lunes la doctora Ocio va a dar hipertensión pulmonar y hemodinamia. Así que los esperamos a todos ustedes el próximo lunes. Un besito para todos. Gracias, Ceci. Gracias a todos. Chau, chau.